Les saluda John Arandia desde la cabina central de Radio Fides. Para todo el país, un abrazo La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, un abrazo para Tarija, un abrazo para Chuquisaca, Sucre, las áreas rurales, las áreas urbanas. Un abrazo hasta donde la potente señal de Fides llega en todo el país. Comenzamos el programa antes de mediodía, el día de hoy. Bien. Vamos con Juan Orellana en el comienzo, nuestros periodistas y una revisión noticiosa a lo que sucede en este momento en el país. Noticias. Las noticias de media mañana. Juan Orellana, vamos contigo a Potosí y el caso Ambulancias es el que resuena en el país esta mañana con un gobernador imputado. Adelante, por favor. Gracias, John. Buenos días. Saludos cordiales a toda la audiencia de Fides. Pues acá en la capital potosina, cielos despejados a esta hora de la mañana. Y uno de los temas que ha llamado bastante la atención en la agenda informativa de Potosí es precisamente la imputación de la cual se ha conocido sobre el caso 41 ambulancias fantasmas acá en Potosí, caso que se ha descubierto o ha salido a la luz o ha sido escandaloso en enero de esa gestión. En este caso, pues el gobernador potosino ha sido imputado por varios delitos que tienen que ver precisamente con este caso aperturado en la Fiscalía. El gobernador no se ha pronunciado a momento, tampoco se ha pronunciado la vocería que tiene en la gobernación ante los medios de comunicación, pero la Fiscalía también ha indicado que está en comisión, así que no nos ha indicado el dato correspondiente u oficial, pero desde el asambleísta Jaime Osvaldo Flores, quien también nos ha pasado la documentación correspondiente, ha hablado sobre este tema y ciertamente hay documentos que indican la ampliación de la imputación formal contra el gobernador potosino por el caso Ambulancias Fantasmas. Se prevé su audiencia de medidas cautelares para el 4 de agosto. Lo que llama la atención de la oposición es precisamente que en este caso, pues la Fiscalía solo está pidiendo detención domiciliaria como medida sustitutiva a la detención preventiva del gobernador potosino. Ahora bien, este caso que ha llamado bastante la atención, tiene que ver también con las afirmaciones del gobernador tras el escándalo. Ha indicado precisamente 6 indicios de que él era culpable o se podría descubrir alguna irregularidad en el proceso de adquisición de las 41 ambulancias. Pues él iba a renunciar a su cargo, se iba a apartar del cargo de gobernador, y eso le han hecho recuerdo desde la gobernación, desde la oposición la jornada de ayer, que debería cumplir su palabra, puesto que la imputación formal de parte del Ministerio Público implica un indicio, decían los opositores. Mientras, por el lado del movimiento al socialismo, algún asambleísta que hemos conversado, dice que se alegra mucho de la imputación, porque así se demuestra que la Fiscalía no estaría, pues de alguna manera, del lado del movimiento al socialismo ni de las autoridades oficialistas acá en Potosí. Eso es al menos las repercusiones que también hemos logrado respecto a este particular John. Bien, muchísimas gracias, Juan, muchísimas gracias. Hemos tenido acceso ya a la imputación. Te la va a pasar nuestra productora en cuestión de minutos nada más para que tengas completa la información allá en Potosí. ¿Por qué? ¿Por qué de la noche a la mañana termina imputado el gobernador de Potosí por el caso Ambulancias? Habiendo un informe que lo sacaba prácticamente toda responsabilidad. Escuchen bien esto, ¿no? Se dice que conforme al Decreto Supremo 4432, se constituye este hombre en responsable de las contrataciones directas efectuadas en el marco del presente Decreto Supremo, ello concordante con lo establecido en el artículo 11 del Reglamento de Contratación Directa bajo los principios de transparencia y legalidad de vacunas, pruebas diagnósticas, medicamentos, dispositivos médicos, insumos reactivos, equipamientos médicos, así como otros bienes, obras y servicios para la contención, diagnóstico y atención del COVID-19, aprobado por el Gobierno Autónomo Departamental de Potosí, en el cual se hallan sus principales funciones. Esto con el establecido del artículo 32 del Decreto Supremo 0181,
porque, escuchen bien, dicho reglamento para su elaboración también constituye como base legal las disposiciones contenidas en el Decreto Supremo 0181. Esto quiere decir que le da al gobernador, a la MAE, una función en calidad de MAE, velar porque los procesos de contratación y bienes y servicios se enmarquen en los principios de transparencia, economía, eficacia, eficiencia, responsabilidad, entre otros. Ahí está. ¿Cuál era la función de la MAE, del gobernador de Potosí? Velar porque los procesos de contratación de bienes y servicios se enmarquen en los principios de transparencia, economía, eficacia, eficiencia, responsabilidad, entre otros, lo que no se hizo en la adquisición de las ambulancias. Por eso está imputado. Por eso está imputado. Pero además se está pidiendo su detención preventiva. Domiciliaria o no domiciliaria, se lo está haciendo. ¿Por qué? Escuchen bien esto. Estando debidamente acreditado que el imputado no cuenta con domicilio preciso. No tiene domicilio preciso el gobernador. Entonces, al no tener domicilio preciso, es la otra hoja que te pasé, queda acreditado que tiene las facilidades de abandonar el país o permanecer oculto. Pero además, ¿por qué estarían pidiendo su detención preventiva del gobernador de Potosí? Porque la existencia de actividad delictiva reiterada o anterior debidamente acreditada, conforme al reporte del historial de denuncias del Ministerio Público, se tiene que el imputado cuenta con un proceso penal anterior aperturado en su contra, signado en los artículos 154, 124, 146 y 221 del Código Penal. O sea, tiene un historial de denuncias en el Ministerio Público, existencia de actividad delictiva reiterada, el gobernador. Analizamos cuáles son estos artículos. Artículo 154 del Código Penal, incumplimiento de deberes. Artículo 124, atribuirse derechos del pueblo. Artículo 146, uso debido de influencias, y artículo 221, contratos lesivos al Estado. Estos serían los delitos por los cuales al menos se le está acusando al gobernador, y dicen, este podría fugar, y por lo tanto se pide su detención domiciliaria. Información completa acá en Fides sobre este tema del gobernador de Potosí. Ahora imputado. La noticia se la trae Fides. Las noticias de media mañana. Ayer hablamos con Israel Quino, analista constitucional, y él daba cuenta precisamente de esta resolución del Tribunal Constitucional Plurinacional en relación a la restitución de jueces. Jueces que algunos de ellos están en la mira por las atrocidades, en cómo han actuado en algunos momentos. Estamos esta mañana ya con el presidente del Consejo de la Magistratura, Marvin Molina. Doctor Molina, muy buenos días. Complementación y enmienda es lo que pidieron ustedes la anterior hora. Mire, yo abogado no soy, pero ¿me puede explicar qué es eso que estaban esperando el Tribunal Constitucional Plurinacional después de esta decisión de las últimas horas? Muy buenos días, presidente. Buenos días, estimado John. Saludar, pues, primero a su persona, la amabilidad que tienen dar cobertura al trabajo que realiza el Consejo de la Magistratura y por su intermedio también a toda su teleaudiencia. Presidente, le comentaba, después de la decisión del Tribunal Constitucional, ustedes pidieron una complementación y enmienda. ¿Qué es lo que le pidieron? ¿Me puede enseñar qué es esta figura, por favor? Sí, nosotros hemos sido sorprendidos ya con la emisión de una sentencia constitucional, es la sentencia constitucional 704, quebrado 2020, ¿no? De fecha 9 de noviembre del 2020. Entonces, una vez que hemos analizado los contenidos de esa sentencia constitucional, muchas cosas no quedan claras, ¿no? Obviamente. Y como último recurso constitucional hemos pedido que se nos haga una explicación, complementación y aclaración, ¿no? Un recurso que se llama ECA, no es una complementación y enmienda, para ver la posibilidad de que se nos explique bien los alcances de esta sentencia constitucional.
Estamos muy preocupados nosotros por varias razones. Primero, que es una sentencia, yo podría decir, casi de imposible cumplimiento. ¿No? El primer dato ya que nosotros vemos, yo le explico rapidito, John, para también en facilito, como dicen, para que se pueda comprender. En Bolivia, a partir de la gestión 2010, mediante la ley 025 y posteriormente la ley de transición del órgano judicial, cuando ingresaron las nuevas autoridades judiciales por voto popular el año 2012 con la ley 212, se determina que todos los jueces que estaban allá a la entrada de las nuevas autoridades judiciales y la puesta en vigencia de la ley 025, se iban a quedar en calidad de transitorios, ¿no? En calidad de transitorios, mientras ya se designa a los nuevos jueces y se emite el reglamento de carrera judicial. El reglamento de carrera judicial se ha emitido posteriormente, en gestiones posteriores. La última reforma al reglamento de carrera judicial es el año 2018. Todos aquellos jueces transitorios a partir del año 2012, ya hasta la fecha, ya se han mantenido en sus cargos. Y ha sido una lógica de gestión también del actual Consejo de la Magistratura el no generar mayores acefalías, porque imagine usted, tenemos casi 504 jueces transitorios en el país, dejar sin justicia prácticamente, cesándolos a todos, es pues medio irracional. Entonces, a partir del año 2018 adelante, a partir del año 2016 en realidad, el Consejo de la Magistratura, por algunas razones bien justificadas, ha venido cesando a algunas autoridades jurisdiccionales utilizando ya el concepto de transición. Ya, estas cesaciones que se han venido haciendo, que yo creo que ya pasan el número de 100, ya han sido objeto en su momento de procesos constitucionales, de acciones constitucionales, de acciones de amparo constitucional, ¿no? Acciones constantes que se han ido resolviendo desde el año 2016, en las cuales el Tribunal Constitucional, como ya lo han dicho anteriormente, casi en 80 oportunidades ha señalado, ya de manera muy correcta y acertada, de que estos servidores, al ser funcionarios transitorios, no están sujetos a la carrera judicial y por ende son de libre cesación, ¿no? Entonces son prácticamente más de 10 referentes constitucionales, cosas juzgadas constitucionales que se han ido emitiendo hasta la fecha, que han marcado una línea de trabajo y una línea de control constitucional. Empero, sale esta sentencia constitucional que prácticamente contradice todo el legajo constitucional, basándose supuestamente ya en altos estándares de prevalencia de derechos constitucionales. Y ahí también va nuestra primera observación. Como le decía, los jueces transitorios no son funcionarios de carrera, porque para ser funcionarios de carrera tenían que haber sido sometidos al reglamento de carrera judicial. La primera observación de esta sentencia constitucional es que no considera el reglamento de carrera judicial, ni siquiera lo nombra. Y en su parte dispositiva nos ordena al Consejo de la Magistratura, ¿ya?, que en el plazo de 3 meses, a partir de la presente sentencia, proceda a la reglamentación de la carrera judicial. O sea, ya existe carrera judicial, ya hay un reglamento. Lastimosamente, esta sentencia no lo ha observado. Uno. Segundo, estimado John, dice que se basa en un alto estándar ya de prevalencia de derechos constitucionales de una resolución emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Ya? Pero se trata de un caso que sea de un despido o una destitución que hubiera sucedido en Venezuela. O sea, un caso de Venezuela debe ser considerado como alto estándar. Segundo, el caso sobre el que se basan para poder analógicamente llegar a esa resolución, se trata de la destitución de un fiscal en Venezuela. Ni siquiera se trata de un juez. Todo el mundo sabe, ¿no es cierto?, por lo menos los que trabajamos en derecho administrativo y demás,
que la carrera judicial es totalmente distinta a la carrera fiscal en Bolivia y en todos los países de la región. Entonces, ¿cómo se puede comparar una situación totalmente distinta para regular hechos totalmente análogos? Contradictorios, mejor dicho. Tercero, ya, ¿cómo es posible que una sentencia constitucional tutelar, es decir, que va a regular interpartes, se tome atribuciones, ya, que ni siquiera el órgano legislativo ha llegado de mandar a elaborar reglamentos y especificar carreras judiciales? Que eso es un precepto y tiene prevalencia y tiene reserva de ley, porque es la ley la que ha establecido la elaboración del reglamento de carrera judicial. Para lo peor, ¿no? Para lo peor, y lo más complicado de esto, que esta sentencia, entre paréntesis, supuestamente es emitida el 9 de noviembre del 2020 y se nos notifica el 12 de julio del 2022, casi 2 años y medio después. ¿Qué quiere decir eso? Si esta sentencia se hubiera emitido en el plazo ya prudente y razonable, en ese momento ya no estaríamos hablando de eso. Hubiera sido hace 2 años que los anteriores consejeros seguramente hubieran implementado lo que aquí está señalando. Muchas cosas ya se han implementado. Presidente, mire, me he quedado calladito, pegado a la pantalla por todo esto que nos está diciendo, que parece que hay que mandar a algún lugar unas pastillas de Ubicatex, ¿no? Para comenzar. Segundo, en este momento la gente se está preguntando, la gente que nos escucha, esta decisión del Tribunal Constitucional Plurinacional abre la posibilidad de que jueces, como el caso de este que se hizo dar una botella de whisky y que terminó liberando por una supuesta enfermedad a un asesino en serie, a un feminicida, a un violador en serie y demás, ¿pueda volver a su cargo? Eso se pregunta la gente. Obviamente que sí. Esta sentencia constitucional es específica para una juez que hubiera sido cesada por este efecto de la transición en la gestión 2019, ¿no? En febrero del 2019 exactamente, ¿no? Que hubiera sido cesada, ¿no? Toda la justificación, la interpretación que realiza esta sentencia constitucional señala de manera totalmente errónea. Ya, yo no soy constitucionalista, tampoco me las voy a dar de tal. Yo soy abogado administrativista, tengo ya casi 20 años de servicio público, ¿ya? Pero todo el mundo sabe, estimado John, ya que cualquier carrera administrativa o cualquier carrera judicial, el sistema está compuesto de subsistemas. Y en este caso existen dos subsistemas, ingreso y evaluación. Estos jueces transitorios no han sido sometidos al subsistema de ingreso y no se los puede evaluar, porque sencillamente no son de carrera. Y no puede ser fácticamente que una sentencia o un criterio constitucional ya los ponga directamente en una condición de la cual no tienen. Ahora, en el criterio de esta sentencia, cualquiera de los jueces que hubiera sido cesados por efectos de la transición, obviamente que se va a basar para pedir lo que le están concediendo, la reincorporación, dice, la reincorporación a su fuente de trabajo. Y es tan disparada esta sentencia constitucional que dice que en caso ya hubiera alguien en ese cargo, el Consejo de la Magistratura tiene que negociar la incorporación a otro cargo, el cual obviamente no hay. ¿Qué quiere decir? Que si empezamos a cumplir esta sentencia, vamos a tener que negociar con los que han sido cesados y seguramente tendremos que despedir a otros. Es tan irracional lo que se está tratando de hacer, que primero no se va a poder cumplir. A ver, presidente, lo que entiendo en uno de los temas es que al ser transitorios están como interinos, lo que nosotros conocemos como provisorios en temas administrativos. Y si quieren ser jueces tienen que ir a dar pues examen, ¿no ve? Obvio, y están en este momento, esta decisión del Tribunal Constitucional está diciendo que vuelvan los interinos, devuélvanle sus cargos de interinos. Eso está diciendo el tribunal. No, lo que está diciendo el Tribunal Constitucional no es el Tribunal Constitucional, yo también quiero aclarar eso. Es la sala primera del Tribunal Constitucional, compuesta por 2 magistradas, y la magistrada relatora es la doctora Elizabeth Cornejo, ¿ya? Lo que señala en su sentencia constitucional es que automáticamente todos estos transitorios pasarían a ser de carrera, lo cual es obviamente irracional. Como usted lo dice, la misma ley prevé que para ser de carrera
tienes que entrar por convocatoria del Consejo de la Magistratura o haber sido egresado de la Escuela de Jueces del Estado, lo cual obviamente todos estos jueces transitorios no cumplen. Entonces no pueden ser considerados solamente por una sentencia ya como funcionarios de carrera. Y lo peor, estimado, ya es que se nos está tratando de reincorporarlos, ya reincorporarlos y con el pago de sueldos de vengados. O sea, en el caso, por ejemplo, del señor Halcón y de todos los que hemos cesado ya nosotros en mi gestión, pero por causas justificables, porque hemos sorprendido a esta gente en hechos alarmantes de corrupción. Nosotros no podíamos permitirnos otra acción que es cesarlos, echarlos. Pero al amparo de esta sentencia constitucional, los vamos a tener que reincorporar a sus cargos y les vamos a tener que pagar los salarios que no han percibido. Solamente en esta sentencia constitucional, estimado John, de esta accionante, existe la probabilidad de una deuda del Estado de 600,000 bolivianos. Imagine usted, eso multiplique usted por 100. O sea, ¿cómo vamos a nosotros devolver tanta plata? Y de forma totalmente ilegal e incoherente. Si hay más de 80 sentencias constitucionales que dicen todo lo contrario, y ahora esta sentencia constitucional dice que progresista está cambiando la línea jurisprudencial, por ahí viene en el futuro, estimado John, no sé, pues otro magistrado de esta naturaleza en el futuro, y vuelve a cambiar la línea jurisprudencial, ¿ya? Imagínense, imposible, y no lo voy a hacer. De aquí no va a salir un solo peso del Consejo de la Magistratura a favor de absolutamente nadie, porque esto es totalmente ilegal. Ahora, otra cosa, estimado John, si esto hubiera salido el 2020, como dice aquí, ya los salarios de vengados de esta persona que ha interpuesto este recurso no hubieran sido tanto como es ahora 2 años y medio después. Ahora, ¿quién tiene responsabilidad por habérselo hecho dormir una sentencia constitucional y no haber emitido una sentencia constitucional en el tiempo establecido en la ley 254? O sea, ¿quién es el responsable de pagarle a esta señora ya los daños y perjuicios que ella está reclamando? El Consejo de la Magistratura, que ha cesado el 2019, ya, y todo el 2019 ha estado sin trabajo, pero esto ya se supone que estaba en el Tribunal Constitucional a partir del 2020. Entonces, ahora se va a tratar de imputar al Consejo de la Magistratura, y ni siquiera a nosotros, al Estado boliviano, el pago de daños y perjuicios por una sentencia que prácticamente ha dormido 2 años y medio. O sea, como le digo, es totalmente irracional. Y por lo menos en mi gestión eso no va a pasar. Seguramente vamos a tener que pelear amparos, nos meterán procesos penales y demás, pero yo prefiero ir incluso preso a estar dando razón a este tipo de irracionalidades que no puede ser, realmente no puede ser, no podemos permitir. Tanto trabajo nos ha costado intervenciones, hemos estado 3 meses interviniendo juzgados, hemos logrado sacar conclusiones, pero hechos gravísimos, tremendos, violadores en serie en Santa Cruz, ya que habían sido absueltos y sueltos por los jueces de ejecución penal. El caso del feminicida y de este asesino en serie en la ciudad de La Paz, ¿no? En Potosí hemos logrado detectar lo mismo. Y ahora, con esta sentencia constitucional, ¿los vamos a premiar? O sea, ¿quieren que los devolvamos, reincorporemos en sus cargos? Eso no va a pasar, ¿no? Yo por lo menos ya no estoy en condiciones de acatar este tipo de... No, y la gente, presidente, la gente tampoco lo va a permitir. No va a permitir que jueces de esa calaña vuelvan nuevamente otra vez al cargo, o sea, amparados en una decisión de esta naturaleza de una sala del Tribunal Constitucional Plurinacional. Esto para la gente prácticamente es una locura. Ahora, termino en preguntarle esto, presidente del Consejo de la Magistratura. 2 cosas. La primera, los jueces, hablamos con Amabol en las anteriores horas, piden un respeto a la carrera judicial también, y piden una justa investigación, un justo proceso antes de ser destituidos. Usted sabe también cómo es la gente, no les está gustando lo que está saliendo en su proceso y lo recusan, le ponen una sanción, etcétera, etcétera. Y claro, por una denuncia nadie podría ser despedido. El principio básico es presunción de inocencia siempre, hasta para ellos en general.
¿El Consejo de la Magistratura garantiza estos procesos para que los jueces sean investigados, vayan a procesos internos o externos, incluso en la justicia ordinaria, y se tomen las decisiones de separarlos de esta labor? Estimado John, ya yo exhorto, invito públicamente incluso a la Asociación de Magistrados de Bolivia, ya, por lo menos en mi gestión, y yo que tenga datos, todos los jueces de carrera judicial, todos los jueces están siendo completamente respetados. No se ha destituido a ninguno. Otra cosa que se está confundiendo en el tema de la opinión pública es la destitución, que es un castigo, ya es una sanción, ya previo a un proceso disciplinario, a la cesación o el agradecimiento de servicios que se está operando con los servidores transitorios y provisorios, que no son de carrera judicial. Es más, en mi gestión, por lo menos en el año que ya hemos cumplido aquí en el Consejo de la Magistratura, se han respetado los derechos preconstituidos de los jueces transitorios. Solamente en los casos que hemos evidenciado, imagínese usted, hemos hecho una intervención en el departamento de Santa Cruz hace menos de un mes. Hemos encontrado memoriales ya de los mismos expedientes en las computadoras de los jueces. O sea, ¿qué quería decir eso? Que los mismos jueces estaban elaborando los propios memoriales. Hemos encontrado, como le digo, barbaridades en el tema de los jueces de ejecución penal, de los jueces disciplinarios, ni que se diga, ¿no? Pero a todos esos, incluidos a todos ellos, no se los ha tocado a los jueces de carrera. A los jueces disciplinarios, sin ser de carrera, se los ha mantenido y estamos procesando una carrera administrativa en este momento con convocatoria, dándoles la oportunidad de que se presenten y que puedan defender sus cargos. Estamos a punto, ya hemos trabajado y el día de hoy en la sala plena vamos a hacer unas reformas al reglamento de carrera judicial para poder ya terminar con la transición en Bolivia, pero dándoles el derecho y la posibilidad a los jueces transitorios de que solamente ellos, a través de una convocatoria interna, puedan defender sus cargos e institucionalizarse. No se ha vulnerado absolutamente ningún derecho. Presidente, culmino ¿no? con esta pregunta, y entiéndaseme bien, por favor. Tras esta decisión de esta sala del Tribunal Constitucional Plurinacional, ¿para qué está el Consejo de la Magistratura? Obvio, eso salta a la luz, ¿no? Es una pregunta muy interesante porque, mire, no solamente es el Consejo de la Magistratura, y aquí también quiero que se entienda muy bien, es el trabajo del Estado. O sea, es el trabajo desde la primera autoridad de nuestro país, el presidente de todos los bolivianos, esta comisión que se ha elaborado precisamente por lo alarmante de la situación, ¿no es cierto? Todo el trabajo que se va desarrollando y demás que se presenta a la población y que supuestamente con retroactividad 2 años y medio después vienen con este tipo de sorpresitas prácticamente desmoronando todo el trabajo que se está haciendo. Yo espero, de verdad, hemos presentado un recurso, los 3 consejeros por separado, cada uno con su propia posición, ya hemos presentado, incluso la señora ex juez que está, que es parte de esta sentencia, ha presentado también una resolución, un recurso de explicación y enmienda, ya, porque ella lo que quiere es que en 72 horas se le pague todo lo que supuestamente se le hubiera perjudicado, que obvio que es demasiado dinero, ¿no? Y claro, nosotros también hemos presentado, y ojalá de verdad, John, yo espero que la racionalidad vuelva y en este recurso de complementación y enmienda se nos aclare, ¿no? Especifique, digamos, para ojalá que esto no cause pues el daño que probablemente pueda causar. Claro. Nosotros estamos a la expectativa, ojalá que salga bien, que se nos explique, que se nos aclare cuáles son los alcances de esta sentencia constitucional, porque esta sentencia constitucional contradice pues más de 10 sentencias constitucionales anteriores. Venga. Y la gente se va a volcar. Esa clase de jueces volviendo ahí por una decisión del Tribunal Constitucional, perdóneme, presidente. Va a ser realmente terrible. El doctor Marvin Molina, presidente del Consejo de la Magistratura. Doctor Molina, un abrazo. Hemos charlado como 20 minutos ahora, destazado todo esto que está preocupando de veras a la gente, y le agradezco por elegir Fides y le agradezco por su tiempo también, doctor Molina. No, estimado John, siempre le he agradecido yo, mi persona, y por intermedio mío, el Pleno del Consejo de la Magistratura, ¿no? Son los medios de comunicación una parte fundamental en esta pequeña travesía que tenemos de mejorar las condiciones de la justicia en nuestro país. Muy buenos días, John. Que Dios le bendiga.
Las 11 de la mañana, un minuto. Voy a apelar a que Rocío, nuestra productora, se ponga el micrófono un segundo. Acaba de hablar Mauricio Navarro, el fiscal departamental de Chuquisaca. Tengo entendido que habló sobre solicitar a través de un fiscal como testigo a una periodista por los hechos del 2019. ¿Qué dice el fiscal departamental de Chuquisaca, Rocío? Muy buenos días a toda la audiencia. El fiscal departamental efectivamente ha reconocido que se ha citado no solo a uno, sino a varios comunicadores, periodistas, en este caso. De alguna manera ha intentado justificar la citación a estas personas, pero ha indicado que habría quedado sin efecto el documento que se ha emitido y que, bueno, en próximas horas seguramente la autoridad competente va a estar anunciando de manera oficial la suspensión del mismo. Ok. Es decir, no a una sola periodista como es Yolanda en Sucre, Yolanda Barrientos, María Yolanda Barrientos, sino a varios periodistas se los cita como testigos. Exactamente, a varios periodistas. Mira tú, tremenda aberración del fiscal. Tiene que salir el fiscal departamental de Chuquisaca a decir que esto no está bien y que se va a revertir el tema. Antes de ir a la pausa, escuchemos por favor al fiscal departamental de Chuquisaca con esto. ¿Nuevamente serán convocados los periodistas? No quiere decir eso. El informe para que el fiscal departamental conozca los motivos primero de por qué se han citado dentro de una investigación a algunos periodistas. Entiendo que se los ha citado como testigos. El testigo en un proceso, según nuestro sistema penal, justamente tiene la finalidad de hacer conocer las situaciones que ha visto, que ha conocido. Pienso que por eso se los ha citado. Sin embargo, de eso reitero, entiendo que se ha dejado sin efecto esa disposición, y esa disposición que dejar sin efecto justamente está dentro del procedimiento. El fiscal tiene la posibilidad y la facultad de dejar sin efecto un requerimiento. De todas formas, yo necesito saber como fiscal departamental las causas, los justificativos de ese actuar de los fiscales. Esta es la labor que me da el legislador. Doctor, ¿cuál es el concepto de testigo? El testigo es la persona que ha visto, que ha conocido un hecho y que pueda relatar dentro de una investigación de tal forma que ese relato pueda servir para aclarar o justificar alguna situación, alguna imputación. Esa es la calidad de testigo. Doctor, pero hay periodistas que estaban en su casa o viendo al cine, van a convocarles a testificar esa situación. O sea, ¿qué he hecho? Una persona que está en su casa, una persona que está en el cine, no ha visto una relación de hechos. No entiendo por qué se les ha convocado. Reitero por tercera vez a usted que se ha pedido un informe para conocer a quiénes se les ha citado, por qué se les ha citado, bueno, y de esa manera... Yo me imagino al fiscal departamental de Chuquisaca, al doctor Mauricio Nava, tratando de explicar esta situación que es engorrosa y se convierte en una metida de pata por parte de un fiscal. El periodista es testigo. El periodista no tiene en la mente ir a trabajar como si fuera un empleado de la justicia para tratar de aclarar los hechos. Evidentemente, si está en un lugar, recoge los datos y lo relata. Sí, está relatado. En su medio de comunicación está relatado, en las páginas de su periódico está relatado, en las informaciones de la radio. Es un error citar a un periodista como testigo en cualquiera de los casos. Se vuelve atrás, se deja sin efecto esta citación para alegría de todos, pero queda la tremenda metida de pata de este fiscal, que no es el fiscal departamental, por si acaso, de Chuquisaca, ¿no? No es el fiscal departamental de Chuquisaca. Le voy a dar el nombre enseguida del fiscal, aquí lo tengo. Se llama Javier Gorena Camacho. Él es el de la metida de pata. La fotografía más comentada en el inicio de esta jornada es esta, la del presidente Arce con los alcaldes del país. Buen síntoma, buena señal, diálogo, el tema se aplaude. Esto es realmente una apertura con una posibilidad de cambiar el año del censo del 2024 al 2023. Es lo que también uno se pregunta cuando ve esta reunión y esta fotografía. Está con nosotros el ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui. Ministro, un gusto saludarle, buenos días y bienvenido a Fides. Esta apertura
¿Abre esta posibilidad? Pregunto. Bienvenido, ministro. Buenos días, John. Feliz de volver a estar en tu programa y a través tuyo saludar a toda la audiencia. Bueno, John, creo que lo más importante es lo que señalabas tú al principio. Son estos espacios de diálogo que ya son con los tres más grandes mecanismos de diálogo que se tienen establecidos. El primero ha sido el Consejo Nacional de Autonomía, John, en el cual el Consejo, con la presencia de 8 de 9 gobernadores, lamentablemente ahí falta el gobernador de Santa Cruz, y la presencia de los representantes de municipios y de autonomías indígenas originarias campesinas, ha sugerido la reprogramación del censo y se ha consensuado en esa acta la reprogramación hacia mayo o junio del año 2024. Posteriormente, el otro gran escenario de diálogo que se ha establecido ha sido con los rectores la semana pasada, John, que ha sido también un escenario muy importante y en el cual se ha consensuado de igual manera, John, que las universidades puedan participar en el proceso censal, principalmente en lo que es la actualización cartográfica y el día del empadronamiento propiamente dicho. Y el tercer espacio que se ha generado de diálogo ha sido con los alcaldes de capitales de departamento, más la ciudad del Alto, y que de igual manera han establecido un consenso en el cual el Instituto Nacional de Estadísticas va a hacer una socialización en todos estos municipios, en estos 10 municipios, para de esta manera poder socializar, difundir la información y los alcances de las actividades censales. Entonces, creemos que estos son unos espacios muy importantes que se han generado de diálogo, que permiten también fortalecer todo el trabajo que se viene realizando en este proceso censal y de esta manera despolitizar, como decían ayer en la conferencia de prensa, este proceso censal y de esa manera que sea una discusión y una revisión estrictamente técnica en el marco de este proceso censal, John. Ministro, aplaudimos estas reuniones y esta apertura del diálogo, lo que parecería en un primer momento para los alcaldes, para algunos gobernadores, para comités cívicos, una especie de imposición en el cambio al 2024. Se da una señal positiva, definitivamente, y lo aplaudimos. Le pregunto, ¿existe con todo esto la posibilidad de cambiar el censo del 2024 ahora programado al 2023? Bueno, John, creo que no es conveniente hablar en términos de posibilidades o de suposiciones de poder cambiar o no cambiar una fecha. Nosotros en este momento tenemos un marco normativo que nos establece como fecha límite mayo o junio del 2024. Tenemos, como se ha presentado ayer también en una conferencia de prensa, una recomendación o una sugerencia técnica de la Comisión Internacional en la cual se establece que en términos estrictamente técnicos el censo debería realizarse en la gestión 2024, preveyendo y tratando de garantizar que se cumplan todas las buenas prácticas en términos de los procesos censales y que son de conocimiento en el ámbito internacional. Entonces, creo que lo más importante aquí, John, más allá de hablar de una posibilidad de adelantar o no, lo importante es que tenemos una fecha límite en el marco de un decreto supremo y que este proceso censal tiene que ser llevado de manera técnica y evitar la politización, como ayer lo han señalado los propios alcaldes que han estado presentes en la reunión con el presidente. Ministro, qué bueno hablar de politización, porque en el país todo se politiza, absolutamente todo se politiza. A ver, hablemos de esa politización. ¿Qué no debería hacerse con el censo? Que no le digo qué no debería decirse, sino cómo no debería actuarse para mantener en el ámbito estrictamente técnico este proceso tan importante para el país. Bueno, John, como te mencionaba al inicio, creo que lo más importante de estos espacios de diálogo y lo más importante a realizar en este momento es ese proceso de socialización, ¿no? Estos procesos de diálogo que se han establecido tanto con el Consejo Nacional de Autonomía, rectores y alcaldes, abre ese espacio para poder mejorar el diálogo, mejorar la coordinación y de esta manera que todo se enfoque en un ámbito totalmente técnico dentro del proceso censal. Porque más allá de los requerimientos que puedan tener ciertos actores políticos,
Lo cierto es, y lo han reconocido ayer los alcaldes, es que este es un trabajo eminentemente técnico y en el cual hay que priorizar todo ese factor para poder llevar adelante un proceso censal en el marco de las buenas prácticas internacionales y que pueda servir hacia adelante, John, para poder generar políticas públicas en beneficio de esa población principalmente. Posteriormente ya vendrán los otros temas que están vinculados y que tratan de utilizar para poder politizar este proceso censal en este momento. Pero creemos que con los espacios de diálogo creados, con los consensos acordados en estos tres ámbitos, John, vamos a poder socializar y enmarcar este proceso censal en el ámbito técnico. Ministro, otro tema que nace de esta reunión con los alcaldes. La palabra compensación. Es decir, para quienes no la entienden, mientras esperan los resultados del censo y sentarse a una mesa para hablar de la repartición de la plata de acuerdo a la cantidad de habitantes que hay en cada uno de los departamentos, abstenerse mientras viene el censo a las proyecciones de los datos del Instituto Nacional de Estadística, una especie de adelanto de plata que lo necesitan las regiones. ¿Hasta dónde esto es considerado posible, ministro? Bueno, John, la normativa lamentablemente no permite que se pueda hacer la redistribución de recursos en función a proyecciones de población, ¿no? Lo que la normativa establece es que los recursos de la coparticipación tributaria son distribuidos en función a los datos de los censos que se realizan en el país, ¿no? Entonces, ahí ya tenemos una limitante normativa, además de las limitantes técnicas que pueden llegar a tenerse en cuestión a que toda proyección es susceptible y tiene un margen de error dependiendo de la calidad que tenga esa proyección. Entonces ahí hay un tema técnico también muy difícil de salvar en términos de la calidad que puede llegar a tener una u otra proyección en cualquier variable, no solamente en la población, ¿no? Ministro, ¿después de esto queda alguna otra reunión? ¿Gobernadores escuché, disculpe? Entiendo que ya hemos cerrado el ciclo, digamos, con los actores más importantes a nivel nacional, ¿no? John, nos hemos reunido en el Consejo Nacional de Autonomías con 8 de 9 gobernadores, ha faltado lamentablemente el gobernador de Santa Cruz. Ahí estaban los representantes también de los municipios y de las autonomías indígenas originarias campesinas. Después hemos tenido el espacio de diálogo con los rectores y el día de ayer se ha generado un espacio un poco más específico para los municipios capitales de departamento más el Alto. Entonces, nosotros creemos que a través de estos tres espacios y más los consensos alcanzados en estas tres reuniones, vamos a poder profundizar la socialización con todos estos actores y la población en su conjunto para que podamos entre todos conocer a mayor detalle los detalles del proceso censal en nuestro país, John. Venga, ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui, con nosotros. Gracias, ministro, por este tiempo en Fides. Le mandamos un abrazo, siempre bienvenido. Un placer, John, y nuevamente saludarte y a través tuyo saludar a toda tu audiencia. Muchas gracias, son las 11:21. Vamos a la pausa. ¿Sabe algo? El otro día hablamos de medicina tradicional y cómo van saliendo algunos estudios interesantes de que el consumo de plantas ha logrado paliar el COVID en mucho, ni siquiera en poco. La coca, por ejemplo, quienes masticaron coca, quienes aculicaron, quienes picharon, le dieron a su cuerpo una alcalinidad que no le permitió, al menos en una primera instancia, entrar al virus con tanta fuerza. Miren ustedes. Resulta que hay un etnobiólogo. Se comunicó con nosotros la familia y nos dijo, este hombre ha estudiado desde Perú, todo el lado de los Andes, lo de estas plantas y quisiera que lo escuchen. Lo hemos invitado para hablar de este tema. ¿Por qué? Porque cada vez más la medicina tradicional responsable cobra importancia. No es cuestión de que alguien de la área rural venga y le diga, esto tomate, esto servite, esto infusioná, calentá, herví y tomá que te va a hacer bien. Aquí la ciencia se pone al servicio de la medicina tradicional y comprueba qué elementos realmente son positivos en la salud. Hablaremos de este tema a la vuelta de la pausa. Acompáñenos, por favor. Acaba de salir la magistrada del Tribunal Constitucional Plurinacional, Karen Gallardo. A Karen Gallardo
Ay, que esa musiquita. Bien. Okay. En esta esquina el Tribunal Constitucional Plurinacional. En esta otra esquina el Consejo de la Magistratura. Bien. Le decía que la magistrada del TCP, Karen Gallardo, ha ratificado que la sentencia constitucional que emanó la Sala Primera del TCP y firmada por las magistradas Amusquíbar y Cornejo es de cumplimiento vinculante, que no es revisable o apelable. Lo que se puede solicitar es una complementación y enmienda, que según conozco ya se ha solicitado. Miren, y por el otro lado, el presidente del Consejo de la Magistratura acaba de declarar en Fides de que no, ni loco paga. Para empezar, lo que se les tendría que pagar, y peor que esto, es imposible cumplir, es de imposible cumplimiento, dijo Marvin Molina, presidente del Consejo de la Magistratura. Escuchemos a la magistrada Karen Gallardo, por favor. No, los fallos constitucionales son definitivos, son vinculantes, y en el país no existe otra autoridad, menos a la plena del Tribunal Constitucional, que pueda revisar esas decisiones. Lo que las partes, vuelvo a reiterar, es que si no entienden el fallo, que pidan la explicación, que pidan la enmienda. Creo está en trámite, lo escuchó por los medios de comunicación. Entonces las partes tienen todas las vías llamadas por ley para poder pedir la explicación respecto a ese fallo constitucional. Pero lo que usted dice se tiene que acatar sí o sí. Pero claro que sí, eso lo dice la Constitución Política del Estado. Los fallos del Tribunal Constitucional son obligatorios y deben ser aplicados de manera inmediata. Bien, la palabra del Tribunal Constitucional Plurinacional. Vamos a Potosí con esta decisión de ya imputar oficialmente al gobernador por el caso Ambulancias. Está con nosotros Javier Flores, asambleísta del Movimiento al Socialismo en Potosí. Asambleísta, el gobernador ya imputado, pero además se pide una detención mínimamente domiciliaria por peligro de fuga. Usted, por favor, y sus apreciaciones desde Potosí. Buenos días. Ayer escuchamos por los medios de comunicación la imputación al gobernador del departamento de Potosí. Sin embargo, habría que aclarar, algunas personas o algunos están imaginando que es una condena, que eso es absolutamente, no es definitivamente esa figura, ¿no? Se está imputando por 4 delitos que supuestamente, viendo el supuesto ahí, habría cometido el gobernador de Potosí. Entonces ahora lo que creemos nosotros, como más, sobre todo como asambleísta particularmente, de que nos está mostrando de que el discurso de que se emiten de algunos niveles de posición donde el gobierno tendría el control del Poder Judicial, eso se ha caído rotundamente y ha mostrado el día de ayer de que las autoridades que tuviesen algún tipo de problemas con la justicia, por supuesto que van a ser juzgados. Es el caso también del alcalde municipal, que es de oposición, que también ha sido imputado. Entonces, en esta ocasión tenemos básicamente a 2 autoridades, las 2 llamadas Johnny, Johnny son las 2 autoridades municipales departamentales que están imputadas por algunos delitos, cada quien en los diferentes delitos que los acusa la Fiscalía del Departamento de Potosí. Claro, asambleísta, ahora lo primero que se dice es que es la MAE y debería vigilar esta clase de procesos, ¿no? Que por eso también está imputado. Exactamente. Yo creo que en los 2 casos del alcalde y del gobernador es la MAE, la primera autoridad, la que tendría que estar siempre, como dice incluso la propia norma, ¿no? En todo caso, yo soy más cauteloso en este tema. Seguramente en agosto, el 4, me parece que es la fecha para esto, ya podremos tener algunas decisiones del Poder Judicial respecto a los temas que se acusan. Sin embargo, las 2 autoridades tienen la oportunidad de descargar también, ¿no? Es un tema que nuestra justicia creo que deberíamos ver de esa manera, porque los 2 ahora imputados, o el gobernador que está imputado, no significa que estaría condenado, insisto una vez más. Claro, esto se entiende. Pero claro, la raíz del hecho es que sale un informe, el tema ambulancias, que ni menciona al gobernador y de repente, ¡pam!, lo imputan. Ese es el tema. Claro, inicialmente estuvieron 4 ciudadanos imputados y creo que la población también se preocupó por este tema, pero me parece bien, sinceramente, de que ahora la gente pueda ver de que si es una autoridad del MAS, ya sea el gobernador u otra, tendría que atenerse a las consecuencias si es que algunos temas administrativos, porque lo que sucede con las ambulancias es que han habido denuncias, han habido algunas iniciativas de parte de asambleístas, del propio comité cívico, y seguramente ahora es el momento en que
tanto los abogados de la defensa como de los acusadores, seguramente serán las pruebas, las que son en algunos casos se dice contundentes, en otros no, entonces serán ellas las que los determinen. La detención preventiva es una de las medidas, la otra es la domiciliaria, y hay una opción también de que no se acuda a ninguna de las dos. Entonces yo creo que en agosto nosotros tenemos que estar pendientes todos para ver qué resultados nos da la justicia departamental, en este caso la Fiscalía. Gracias, asambleísta, por su palabra en Fides. Le mandamos un abrazo y buenos días. Las 11:32. Vamos a Puerto Suárez en la información, por favor. Allá hay bloqueo indefinido en la carretera bioceánica. Están esperando un acercamiento con el gobierno. Estamos con el señor Manuel Pérez, que es el presidente del Comité Cívico de Puerto Suárez. Señor Pérez, muy buenos días para Fides en todo el país. ¿Por qué de esta medida de presión? Explíquenos usted allá en Puerto Suárez. Buenos días. Buenos días, John. Buenos días a todo el país. Lamentablemente, la medida se toma en función a una declaración que hace el ministro de Obras Públicas, estableciendo que para Bolivia es prioridad interconectarse al corredor que está construyendo el Paraguay, y eso significa que nosotros nos relegamos a un segundo plano. Esto como país no podemos permitirlo, como región no podemos permitirlo. La reivindicación marítima de Bolivia se ha dado por el sureste boliviano, por la autovía Paraguay-Paraná. Por lo tanto, nosotros estamos pidiendo que el gobierno le preste la atención urgente para que el proyecto de desarrollo del sureste boliviano se haga una realidad. Nos falta muy poco, hemos avanzado mucho, tenemos carretera, pero nos falta la decisión política de construir el puerto multimodal en la ribera del río Paraguay y hacer posible de que tengamos salida soberana hacia la planta. Bien, ¿se han comunicado ya con autoridades de gobierno? ¿Hay alguna respuesta, señor Pérez? Sí, tenemos algunos avances, todavía no hemos confirmado nada, pero sabemos que el ministro tiene conocimiento de la demanda, que le ha hecho llegar al voto resolutivo y estamos a la espera de que él tenga la buena voluntad de decirnos en qué momento va a llegar a puerto y nosotros empezar a analizar el voto resolutivo juntamente con él y llegar a un acuerdo para que nosotros le hagamos seguimiento. El marco jurídico está, los proyectos están con diseño final, existe la posibilidad de financiamiento, entonces solamente hace falta la voluntad de quien está ahora con la competencia de ponerle puntos para que esto sea realidad, y eso es el ministro de Gabinete. Gracias, presidente, por esta información que usted le da a través de Fides a todo el país. Muy buenos días. Tarde, pero infaltable. Nuestro marraqueta o cuñapé, pero con café de hoy. Marraqueta o cuñapé, pero con café. Quiero agradecer a la gente que está muy atenta al programa todos los días. El otro día hablamos con una doctora acá, venía a certificar y decía, ya pronto sale el estudio de cómo las plantas medicinales han ayudado en este tema del COVID. Ponía el ejemplo de la coca, de la hoja de coca. Quienes la masticaron, alcalinizaron el cuerpo de tal manera que al menos el virus tardó en ingresar en ellos. Hoy tengo el placer de entrevistar al botánico y ecólogo vegetal alemán, especializado en etnobotánica y etnobiología, es decir, en plantas alimenticias silvestres, cultivos, cambio climático, plantas para la gastronomía, preservación. Es un hombre que se sabe de las plantas como profesional. Nació el 67 en Leutkirch, Alemania. Es el señor Rainer Bussmann. Doctor Bussmann, un abrazo y muchísimas gracias. Le debo de entrada una disculpa porque el día de ayer usted estaba citado aquí al programa. Las noticias son así, nos comieron, pero encuentro en usted un gran hombre. Gracias por entendernos, está ya con nosotros en el programa. Buenos días, señor Bussmann. John, buen día, gran placer de estar en el programa. Muchos saludos desde Georgia, en el Cáucaso. Muchas gracias, le mando un abrazo a usted y su señora esposa también, que fue la que se comunicó con nosotros, diciendo, hey, aquí están hablando de ese tema, tenemos un experto. Señor Bussmann, ¿ha usted estudiado en su conocimiento o visto de cerca este efecto de las plantas de esta medicina tradicional en relación al COVID? Sí, absoluto. Digamos, muchas plantas medicinales que se proponieron para uso durante el COVID tienen propiedades
antiinflamatorias, tienen propiedades analgésicas como contra dolores. Entonces, ayudan a aliviar los síntomas del COVID. Sin embargo, ninguna de las plantas medicinales usadas alrededor del mundo cura el COVID. Simplemente ayudan a mejorar los síntomas o, como usted ha dicho con coca, ayudan que el virus no se puede proliferar fácil. Primer tema, no curan pero ayudan. Lo que la gente quisiera saber, señor Bussmann, es qué clase de plantas, por ejemplo, responsablemente consumidas pueden ayudar contra este contagio del COVID. Pues, digamos, si empezamos con la hoja de coca, si masticamos coca, por supuesto, con la lipta, que es muy alcalina, creamos un ambiente que es muy difícil para el virus, entonces no se puede proliferar y no me voy a enfermar tan fácil. O, por ejemplo, hablaba mucho de los truños y claro que sí, las papas, los truños contienen muchas vitaminas, por ejemplo, vitamina C, que ayuda al sistema inmunitario y si el sistema es fuerte, el virus tiene más problemas de entrar. Y muchas plantas que se usaron para el COVID, como el ajo, cebolla, eucalipto, manzanilla, son plantas medicinales bien reconocidas, se han usado por mucho tiempo para ayudar al sistema inmunitario, entonces se sabe que tienen esas propiedades y pueden ayudar a la gente a mantenerse sano, pero tenemos que tomar en cuenta que justo estas plantas son introducidas en Bolivia, no son plantas nativas. Entonces hablamos en Bolivia de una medicina tradicional muy moderna porque la medicina local ha aprendido a usar plantas del extranjero para aliviar síntomas de la gente en Bolivia. Bien, doctor Bussmann, ¿qué clase de plantas, por ejemplo, se han consumido y han dado buen resultado para frenar el contagio del COVID? Por ejemplo, la coca, me ponía usted. ¿Otra? Bueno, digamos, manzanilla como antiinflamatorio. En Bolivia se usaba mucho la vira, que también ayuda contra inflamaciones, aunque siempre hay que tomar en cuenta que hay varios viras, por ejemplo, no son solo una planta, pero de todos esos que se vendieron, solo hay una que es, decimos, la verdadera, que sí se siempre ha usado en medicina tradicional para aliviar inflamaciones, pero ninguna de esas plantas per se es antiviral. Por ejemplo, si hablamos de otras plantas medicinales, yo puedo chupar corteza de sauce y eso va a ser como una aspirina, pero es mucho más fácil de tomar la misma aspirina en vez de colectar la planta en el bosque. Señor Bussmann, estamos en una creciente ola de darle mucha importancia a la medicina tradicional porque había sido realmente no solamente aceptada, sino que funciona. Pero claro, lo que pasa es que en medio de esto hay mucha gente que a usted le da, se acerca un líquido negro, le dice que es de tal planta, uno lo toma, es decir, no hay la certeza. Es de las pocas veces que entiendo que hay alguna especialidad médica, científica que está comprobando la eficacia de todo esto, señor Bussmann. Absoluto, digamos, nosotros, por ejemplo, estamos haciendo esto, hicimos muchos estudios antibacteriales con plantas medicinales en Perú y pudimos mostrar que plantas que la gente local usa para ciertas infecciones bacterianas en realidad funcionan y la gente local sabe cómo prepararlos, sea si hace una infusión con agua o si hace un extracto con alcohol y se aplica o se toma. Entonces, se puede probar que plantas medicinales funcionan. El problema es la identificación correcta y también por pena hemos visto que muchos colectores, muchos vendedores y por supuesto los usuarios de frecuencia no conocen bien a las plantas y usan plantas equivocadas. Y le doy un ejemplo. En los mercados de La Paz se vende mucho cola de caballo para problemas urinarios. Y el cola de caballo es conocido en Europa para este propósito. Es otro tipo de cola de caballo que lo que crece en América Latina. Estamos por el momento evaluando si los compuestos químicos en ambos son los mismos. El problema de La Paz es que por urbanización ya no hay mucho cola de caballo y la gente lo ha reemplazado con
otra especie que es efedra, que se llamaba antes sanusano, parece un poco similar, pero el sanusano originalmente se usaba para abortos y puede causar problemas urinarios. Y ahora imagínense el problema, se vende una planta bajo el nombre equivocado que causa el problema que queremos tratar y ahí entra el problema para la salud pública. Eso solo es un ejemplo. ¿Dónde podemos acudir para saber si realmente funciona? ¿Hay algún libro, algún catálogo al que todo el mundo pueda acceder para estar, según la ciencia, consciente de lo que se va a tomar en el marco de la medicina natural? Bueno, absoluto. Es bueno empezar, por ejemplo, con el Compendio de Plantas Medicinales de la Comunidad Europea, porque ahí hay un registro muy serio de más de 100 plantas medicinales aceptadas en Europa, es decir, que esas son plantas que han sido probadas, se puede oficialmente decir que ayudan en ciertas enfermedades y se puede venderlas hasta en farmacias. Y muchas de las plantas que usamos en la medicina, decimos tradicional moderna en América Latina, son plantas introducidas de Europa, entonces de estas sí sabemos que funcionan. De plantas locales, nativas, es mucho más difícil y ahí tenemos informaciones etnobotánicas de entrevistas y unos estudios locales que sí muestran que las plantas tienen ciertas propiedades, pero hay mucho trabajo por hacer todavía y quiero repetir, tenemos que asegurar que la planta es correctamente identificada porque de frecuencia varias plantas tienen el mismo nombre local, pero no todos son los que funcionan. En estos segundos últimos de la entrevista, señor Busman, le vuelvo a preguntar, ¿algún link, alguna página donde podamos entrar y verificar que esta planta está inscrita y comprobada de que funciona? Pues digamos, el problema es que a nivel mundial no existe una base de datos exacto. A través de la UMSA hicimos varios folletos sobre plantas medicinales justo en relación al COVID. Eso se puede encontrar a través del Herbario Nacional de Bolivia o el Departamento de Biología. Entonces hay información local. Pero, claro, siempre el problema es que si tenemos que identificar esas plantas y si no tenemos un poquito de formación botánica, por lo menos, es muy difícil hacer. Doctor Busman, muchísimas gracias. Un abrazo allá hasta donde se encuentra en Georgia. 8 horas más, quiere decir que allá son las 8 de la noche, más o menos casi 9. Y le agradecemos por estar atento a esta entrevista. Muchas gracias, disculpas por lo de ayer otra vez, pero ha sido un enorme placer compartir con usted esta información. Saludos a su señora esposa y todo el cariño. Un gran placer. Hablando de nacionalización, el anterior domingo el expresidente Evo Morales atacó en su programa de radio, en Causachuncoca, a Mesa, y ha revelado que el ex vocero Alex Contreras filtraba datos de la nacionalización. ¿Qué tal eso? Bueno, vamos a hablar hoy con Alex Contreras. Don Alex Contreras, muy buenos días, bienvenido a Fides. Estimado John, un saludo muy cordial para ti desde la yacta. No sé de dónde se filtraba o salía información, dijo Evo Morales, y apeló a que usted, era el hombre que filtraba datos del tema de la nacionalización. No sé a quién, si a las empresas o a quién filtraba información. Y lo que me llama la atención, ¿qué pasó, Alex Contreras? ¿Se peleó una vez con Evo Morales? Porque usted fue su primer ministro de Comunicación. ¿Cómo está? Bienvenido. Mira, John, las cosas hay que tomarlas como de quién viene, ¿no es cierto? Yo tomo esas declaraciones del expresidente de la República del Estado Plurinacional que entró a Palacio de Gobierno por una puerta grande e histórica, pero lamentablemente salió fugando, hizo un mega fraude y salió por la ventana. Por esa razón no he respondido, a pesar de que me llamaron varios medios de comunicación, porque son aseveraciones falsas, absolutamente falsas. Mira, John, la nacionalización de los hidrocarburos se realizó el 1 de mayo del 2006.
vale decir, 3 meses después que ingresamos al gobierno, porque hemos entrado en enero del 2006. Yo renuncié 2 años después, en abril del 2008. Hasta ese momento de mi renuncia, nunca me cuestionaron, me llamaron la atención o me observaron de que supuestamente yo filtraba información. Mi labor como vocero de gobierno era informar a los medios de comunicación lo que era pertinente, lo que se planificaba, pero en ningún momento he filtrado información a nadie. Y por eso me extraña, John, que luego de, no sé, desde la nacionalización del 2006 son 16 años, ¿no es cierto?, que ahora resulta de que yo soy esa persona que filtraba información. Ahora, claro, esto deviene, señor Contreras, de una decisión del CIADI, ¿no? A través de una AFP, la AFP Previsión del BBVA, de que el país tiene que pagar 105 millones de dólares. ¿Qué opinas sobre este tema? Mira, yo creo que se han cometido varios errores en el gobierno. Errores de concepto de lo que significa una nacionalización o una expropiación de algunas empresas. Y no solamente es el pago que se tiene que hacer por el caso de las AFPs, sino también por varias otras empresas, y estamos hablando alrededor de más de 700 millones de dólares, ¿no es cierto? Yo creo que ha sido un error político, pero yo me extraña, ¿no?, que sea ahora recién que estén saliendo esas aseveraciones, porque hacen un ataque al expresidente Carlos Mesa y de pasadita a mí. O sea, yo no tengo absolutamente nada que ver. Primero, ¿y por qué cree que a usted, Carlos Mesa, ¿por qué cree que a usted, don Alex Contreras? Yo creo que porque Evo Morales ahí me ha cambiado demasiado. Ha cambiado mentalmente, ideológicamente, políticamente. Y bueno, cuando se hace una acusación a una persona, esa persona tiene que salir a defenderse, ¿no es cierto? Y algunas personas hacen noticia de esa manera, porque lo otro significaría que si, digamos, él hace una defensa ideológica, política sobre determinado tema, no tendría mayor connotación. Todo su programa de Causa Juncoca del anterior domingo, que ha sobresalido de casi una hora de programa. Solamente eso, las duras críticas al expresidente Carlos Mesa y una acusación hacia mi persona. De lo otro, nadie habla, o sea, porque no es noticia. Entonces, algunos políticos quieren hacer noticia precisamente atacando a algunas personas. Yo no me doy por aludido, John, porque jamás he filtrado alguna información. ¿Y qué significa filtrar información? O sea, sería que yo pasaba información a algunas empresas petroleras o transnacionales, cosa que nunca he hecho en mi vida. Gracias, don Alex Contreras. Le agradezco por esta entrevista. Le prometimos hablar solamente de este tema para tener también su palabra de lo que ha sido noticia al comienzo de la semana. Nosotros somos parte de ese grupo de medios que lo hemos estado buscando y gracias por aperturarse con nosotros. Don Alex Contreras, 30 segundos con algo más que usted quiera complementar. Adelante. Solamente agradecerte, John, y como te manifiesto, es el único medio con el que estoy hablando. Muchas gracias por esta cobertura. Estoy realizando otro tipo de actividades. Ahora, bueno, me extrañó, pero bueno, es parte de eso, ¿no? Yo la carta de renuncia que he presentado en aquel entonces lo ratifico cada día más. Cada día más estoy seguro y no me arrepiento de un ápice de haber renuncia, porque del movimiento al socialismo de hace 15 años ahora no queda nada y un ejemplo muy claro es lo que se ha manifestado el fin de semana. Un abrazo, hermano. Muchas gracias, señor Alex Contreras. Buenos días. A la pausa en Fides.